Hay más de 2000 pasajes en la Biblia que hablan sobre el manejo del dinero y las posesiones. Si bien el dinero es importante, desde la perspectiva bíblica es más importante lo que hacemos con el dinero y el impacto que tendrán nuestras decisiones en la eternidad. Por lo tanto, la riqueza es la consecuencia de lo que está en nuestros corazones. Es el resultado más que el fin. El dinero es un instrumento más que una meta. Entonces, ¿acaso ser rico es malo? ¿Qué dice la Biblia sobre la riqueza y la abundancia? Hoy veremos 2 puntos importantes sobre las finanzas desde una visión bíblica. Y al final te contaré cómo ha influido la Biblia en mi prosperidad. Antes, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mejorar tus finanzas. 1. Ser rico no es pecado. La mayoría de las personas creen en la visión de un cristiano ideal. La mejor manera de vivir es en pobreza. Esto se interpreta como un signo de humildad y por lo tanto como un nivel superior de espiritualidad. Esta percepción se refuerza cuando examinamos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45, donde se menciona que los primeros seguidores de Cristo vendieron sus posesiones para ayudar a quienes tenían necesidades. Según Hartmut Seig, autor del libro ¿Sabes manejar tu dinero?, aclara que en algunas ocasiones realmente nos puede tocar actuar de la misma manera, pero en ninguna parte de la Biblia dice que debemos establecer una norma de ello, sino por el contrario. Jesús dijo que, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. 2 Corintios 8:9 NTV. En Juan 10:10, Jesús dice que su propósito es darle una vida plena y abundante, y en 2 Corintios 9:8 promete que Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Si bien al leer estos pasajes inicialmente nos centramos en las bendiciones espirituales, también hace referencia a nuestras necesidades materiales. Esto nos indica que Dios desea que tengamos lo suficiente y un excedente para poder compartir con los demás. Por otro lado, la Biblia nos presenta ejemplos de hombres como Abraham y Job que eran extremadamente acaudalados y al mismo tiempo gozaban de un testimonio favorable ante Dios. En Proverbios 30, versículos 8 al 9, Agur nos ofrece una perspectiva equilibrada. No me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Vivir en pobreza no es parte del plan de Dios según la Biblia. 2. El verdadero dueño. Dios tiene la intención de bendecirnos con recursos para que podamos disfrutar de su creación y glorificarlo. Sin embargo, el diablo trata de utilizar esas mismas riquezas para alejarnos de Dios, lo que puede resultar en una pérdida de relaciones, salud e incluso nuestra vida eterna en la presencia divina. Por esta razón, es de suma importancia que mantengamos una actitud adecuada y saludable hacia las riquezas. La Biblia, en Primera de Crónicas 29, versículos 11 al 12, establece que todo en los cielos y en la tierra pertenecen a Dios, incluyendo la riqueza y el honor, ya que Él gobierna sobre todas las cosas. Además, en Ageo 2:8, Dios confirma que la plata y el oro son de su propiedad. Dado que todo en la creación es propiedad del Creador, nosotros actuamos como administradores de estos recursos. A menudo nos consideramos dueños de nuestras posesiones y deseamos manejarlas según nuestros deseos y beneficios. Sin embargo, debemos reconocer que somos responsables de administrar lo que Dios nos ha confiado. Las cosas terrenales deberían ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Él. En la Biblia no se encuentra la palabra administración como tal. Sin embargo, existe un término mucho más ambicioso: mayordomía. Según Darren Miller, en su libro Discipulando Naciones, la mayordomía es uno de los temas principales de la Biblia y estima que gran parte de las enseñanzas de Cristo tiene que ver con ello. La Biblia nos da a escoger entre obediencia y desobediencia. El teísmo bíblico, correctamente aplicado, lleva a la abundancia.
Por supuesto, la verdadera meta del ser humano es adorar y servir a Dios. La abundancia es el subproducto de esta maravillosa tarea que nos da propósito. Ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado tiene numerosos beneficios. En primer lugar, libera nuestras vidas de la carga de la preocupación excesiva, ya que Dios, como dueño, se encarga de proveer para nuestras necesidades. Aceptar que Dios es el dueño de todo también nos protege contra la codicia. La fidelidad es esencial en nuestra administración, ya que Dios espera que seamos fieles, tanto en las pequeñas como en las grandes responsabilidades financieras. La justicia financiera, como declarar adecuadamente los impuestos, pagar deudas y tratar con rectitud a quienes nos deben, es parte integral de la administración fiel. Esta ética genera confianza los unos con los otros, lo que permite prosperar en comunidad. Dado que Dios es dueño de todo, debemos priorizar sus asuntos por encima de los nuestros, confiando en que Él cuidará de nuestras necesidades. La promesa divina es clara: busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6:33. Cuando era adolescente tenía muchos deseos de ayudar a la gente. Por esa razón hice varios servicios de voluntariado en diferentes organizaciones como ONGs e iglesias. El servicio forjó mi carácter y me ayudó a enfocarme en aportar a los demás utilizando los recursos y logística de estas organizaciones. De esta forma, desarrollé mi mayordomía ayudando a otros y administrando los recursos de otros. Con el paso del tiempo, una ONG contrató mis servicios y yo seguía con el mismo espíritu de antes, pero esta vez recibiendo un pago por mi trabajo y con mayores responsabilidades. Esto me permitió desarrollar mi liderazgo con enfoque hacia los objetivos, tanto que el dinero para mí solo era un recurso. Luego pasé por un momento de escasez y mientras más buscaba conseguir dinero, menos lo obtenía. No encontraba trabajo, no me pagaban lo justo e incluso perdía dinero. Pero cuando me volví a enfocar en ayudar a la gente, el dinero simplemente venía. Soltar el deseo por tener dinero y riquezas es el primer paso para vivir en abundancia. Guardar dinero solamente porque sí nos impide de invertir. Soltar el dinero es permitir que él fluya. La riqueza es el resultado de servir, asumir responsabilidades y liderar a otros. Alejarte de tu propósito es como tratar de ponerte unos tacones pequeños que no te entran solo para lucir bien. Pero cuando usas algo de tu talla, caminas a cualquier lado sin problema. Cuando utilizas tus talentos, todo fluye sin demasiado esfuerzo. Por lo tanto, enfócate en ser mejor administrador de lo que ya tienes, y el dinero solo será una consecuencia, un resultado. Déjame saber tus comentarios y no olvides revisar en la descripción y el primer comentario fijado algo que te puede interesar. Y recuerda que es posible hacer más con menos.